Lado. Bien, bien. Shabbat Shalom a todos. Fíjense, hemos estado entonces estudiando principios de exégesis y razonamiento talmúdico. Principios de exégesis y razonamientos talmúdicos. Fíjense, aquí tenemos el Maharal Be'er Hakolá, dice: las leyes extrapoladas son tan bíblicas como el texto mismo de la Torah. Las interpretaciones de los sabios de las misbot de la Torah son llamadas temas de los escribas. Las interpretaciones de los sabios de la Torah son llamadas temas de los escribas. Esto no significa que estas palabras se originan en los sabios. Ellos son absolutamente una parte integral de la Torah y estamos tan obligados con respecto a ellas como lo estamos con las leyes explícitamente escritas en la Torah. Estas son llamadas temas de los escribas, solo debido a que los escribas, los sabios, nos enseñaron estas interpretaciones de las misbot. Y la razón es simple. El texto bíblico sin la tradición oral es un texto que está muerto. El texto bíblico, así. Ponerse a leer el texto bíblico. Pero es que dijimos que la Torah escrita es un 20%. Es un 20%. Por lo tanto, cuando uno lee solamente la Torah escrita, no hay forma de uno entender todo así. No hay forma de uno comprender lo que allí se dice, debido a las implicaciones de que la Torah tiene muchos cabos sueltos, por así decirlo. Y la interpretación de los sabios es la que conecta a uno con el texto bíblico. O podríamos decir que, fíjense, en el siglo II, faltaban todavía 3 libros para incluirlos en el Tanaj. Uno de ellos era Ezequiel, el otro era Shir Hashirim, y el otro era el libro de la Megilá de Esther. Y también hubo otro que hubo dificultad para agregarlo, que fue Coelet. Esos 4 libros todavía estaban fuera. Coelet, Eclesiastés. Esos libros todavía estaban fuera. Y los rabinos, hubo un rabino judío, pero a mí se me ha olvidado exactamente el nombre de él. Yo creo que se llamaba, era Eliezer Ben Garón, algo así era que se llamaba, no me acuerdo bien ahora que se llamaba. Que el libro de Ezequiel tiene unos textos que son muy difíciles de encajar con la Torah, muy difíciles, y estuvieron a punto de dejarlo fuera, casi lo dejan fuera. ¿Qué pasa? Este rabino, no me acuerdo exactamente el nombre, yo sé que es Ben Garón, el padre, pero no me acuerdo bien si Eliezer o no me acuerdo bien el nombre, que de hecho voy a tener que consultar a ver si lo encuentro. Él se puso a leer los pesuquín, los versículos del libro de Ezequiel, y él lo estudió tanto que él buscó la manera de cómo conectarlo con la tradición, intentó conectarlo con lo que dice la Torah. Y cuando le dio las explicaciones a los sabios de la época, lo entendieron. Y cuando lo entendieron, dijeron, sí, vamos a ponerlo. Hananía ben Hezequía ben Garón. Ajá, ¿cómo era? Hananía. Hananía ben Hezequía ben Garón. Ben Garón, ve. Hananía ben Hezequía ben Garón. Sí. Déjame ver, se llamaba Hananía, así, ¿verdad? Hananía ben Ezequías ben Ezequías con H. Con K. Y con H
Las dos, Con arriba, K y adelante H y al final. detrás. Ese. con Ah, K. sí. Hezequía. Hezequía. Ajá. Hezequía. Con K. Con H. Kia, H. Ajá. H. Después de la A. Después de la A. Ah, ok, así. Al Ajá. igual que Ezequiel, Ananías Bengarón. 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 En el Talmud hay un tratado. Sí, Bengarón. Hay un tratado que se dedica a los estudios que bueno, no es que se dedica a eso, pero habla del trabajo que él hizo en detalles. En detalle. El trabajo que él hizo, eso es increíble. Pero él buscó la forma de cómo justificar al libro de Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel. Pero es muy difícil. La medida del templo, qué sé yo cuánto, una cosa muy difícil. El hecho es que cuando ese señor empezó a estudiar eso y le explicó, lo sabía, óigame, y convencer a un Tana, dice el año, Ángela, ¿de cuándo es? No dice. La busco ahora. Ah. Convencer a un Tana, para usted convencer a un Tana, óigame, para usted convencer a un Tana, ¿saben lo que es un Tana? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que es un Tana? ¿Qué es un Tana? ¿Se acuerdan lo que es un Tana? Es uno de los que luego estudiaban ay, Dios. No, lo dijimos en la clase de hace 15 días eso. Hablamos de eso también. Pero uno no puede faltar ni un día a la clase. Acuérdense que cuando nosotros leemos la Torah, Nevi'im, sí, Nevi'im y Ketuvim. ¿Quiénes son los que estudian esto? Los comentaristas del Tanaj. Lo que hacen, Son los Tanaín. Los Tanaín. Los Tanaín. Pero, ¿Entiendes ya? Entonces, él es un Tana. Hananía ben Ezequiel ben Garón es un Tana. Convencer a un grupo de Tana no es una tarea fácil. Convencerlo porque esa gente se saben prácticamente todo el Tanayo lo tienen en la cabeza y pueden explicarlo. Esa gente se sabe en el Taná de memoria. Imagínese usted cuando esa gente hablan en el Talmud, gente que tienen todo eso en la cabeza, que se lo saben de memoria prácticamente. Se saben todo eso. Lo que ellos hablan te rompe los sentidos. porque se dedicaron a eso. Porque ¿Entiendes? estudiar no es venir aquí un día y leer y ya, hay que estudiar lo que uno... Eso fue lo que hizo Hananía ben Ezequiel ben Garón. ¿Entiendes? Justificar el libro de Ezequiel. Porque el libro de Ezequiel iba a la deriva. ¿Entiendes? El libro de Ezequiel iba a la deriva. ¿Es un tesoro? ¿Eh? El libro de Ezequiel es un tesoro. Sí, es un tesoro. Ah, que lo puede entender. Pero después de Hananía ben Ezequiel ben Garón, si no, ¿sabe dónde había parado Ezequiel? Al basurero del olvido. No, se iba a quedar entre los... Íbamos a tener que buscar... Él fue tan importante como Ezequiel, ¿verdad? Porque lo que hizo Ezequiel, él lo transmitió y le dio una calidad, ¿verdad? Uno de los textos principales de la Cábala es Ezequiel, Claro. el capítulo 1 y el 2. Y el 37. Masé Merkabah, Y el 37. Ezequiel, Viendo cámara, tú. ¿eh? Y el 37. Sí, Ezequiel 37, Ezequiel 18. Bueno, ese es un Ay, no se va a eso dormir es con Ezequiel. una maravilla lo que hay ahí. 30, tranquilo. Ezequiel 16. 10:40. Óyeme, Ezequiel 37, 38, eso es una joya que hay ahí, que Claro. es increíble. Yo particularmente creo que si no lo hubiesen agregado al libro del Tanaj, lo hubiésemos tenido que buscar en el apócrifo. Lo apócrifo, Los apócrifos. tal vez. Se iba a convertir en un apócrifo. Claro. Entonces, eso se lo debemos a este señor que es un Tana. Hananía ben Ezequiel ben Garón. Ese es a él que se lo debemos. El fongaron. Y nada más no fue Ezequiel, faltan más todavía.
que él lo estudió. Yo creo que tú me digas quién fue que salvó a Esther. Eso es lo que yo quiero saber. Yo tengo que repasarlo, porque yo creo que fue él también que salvó. ¿Quién fue que salvó Chilhachirín? ¿Quién fue que salvó eso? Sí, no, el que salvó a Chilhachirín fue Akiva. Akiva fue el que lo salvó, sí. Si no se había quedado afuera también. Sí. Chilhachirín lo salvó a Akiva, fue. Ya lo saben. Entonces, fíjense cómo los rabinos participan en la Biblia. En la Biblia que nosotros la tenemos como sagrada. Y no solo nosotros, el cristianismo también. Y otras denominaciones. Y otras denominaciones también. Pero el cristianismo por completo, en todas sus versiones, en todos sus colores y en todos sus colores y sabores. ¿Entiendes? El cristianismo también. Entonces eso solo debemos a este hombre. ¿Qué? Ya ustedes no lo van a olvidar a ella. No. Hanania ben Ezequiel ben Garón. Hay que resumirlo. No tiene un nombre corto. Como el Levi, el No. No. Ese es su nombre. Hanania ben Ezequiel ben Garón. Hanania es el nombre que aparece en el libro de Ezequiel como Ananías. ¿Me entiendes? Que aparece en el Nuevo Testamento, aparece también ese nombre. En Hechos capítulo el que oró por Pablo. ¿No era así que se llamaba? El que oró por Pablo. Cuando di que la visión y cosas. Ajá, Ananí y Zafira. Ese en hebreo es Hanania. Y uno de los 3 jóvenes judíos, Hanania, Mishael y Azarías. ¿Entiendes? Hezequia, este señor. Ya lo leí. ¿Se dio cuenta? Que él es Hillel. Ya lo sabe. Lo dice. Ahí lo dice. Fíjate. Pero no Hillel, no Hillel. El de la casa. El de casa de Hillel, no. No, ese es otro Hillel. ¿Me entiendes? Pero su verdadero nombre es así, Hezequia. Sí. No todas las formas del Derash, extrapolación, se basan en los 13 principios hermenéuticos. Muchos se basan en la sensibilidad a un matiz en las palabras utilizadas en la Torah. O sea que se aprenden Darashim o Drashot así se dice sermón en hebreo, sí, sermón. ¿Ustedes saben lo que es un sermón? En hebreo se dice drashá. Sí. Drashá. Bueno, hay varios, porque también predicador se dice darshanim. Así. Darshanim. Así. Darshanim. La palabra predicador en hebreo. Pero es porque él es como si un sermonista. Bien. Un darshan. Un darshan es uno. Y los darshanim son predicadores. El Rav Chaim Schimmel dice: los sabios tienen una tradición relativa a las reglas lingüísticas de la Torah. Fíjense bien, Derash es por definición una interpretación de un pasaje bíblico. Derash, ¿dónde está? Derash, así, Derash. ¿Qué falta ahí? Midrash. Pero no lleva la E. Pero lo que pasa es que no suena. ¿Entiendes? Sí. Drash. Midrash. Ok, Drash solo y Midrash. Ujú. Okay. Por ejemplo, hay una parasha que se llama, ¿ustedes la conocen? Se llama Terumá. Pero no es así que suena esa parasha, es así. Es así. Trumá. ¿Entiendes? ¿Cuál es esa? Yo no la conozco. Eso está en Pero no la conozco. Sefer
Shemot, no, sí, Shemot. Está después de Parashah Mishpatim, está esa. Después de Parashah Mishpatim. Bien, entonces, Midrash. El Derash es por definición una interpretación de un pasaje. Sin embargo, es una interpretación que puede no ser acorde con el significado llano del pasaje. Escuchen bien, el pasaje bíblico dice una cosa, pero el Derash dice otra cosa, pero del pasaje. ¿Me entienden? Es como si el texto dijera, dobla a la izquierda, y el comentario dice, vete a la derecha. ¿Entienden? Entonces dice, es una interpretación que puede no ser acorde con el significado llano del pasaje. Por ejemplo, el significado llano del versículo, los padres no morirán por causa de los hijos, ni los hijos por causa de los padres. El significado llano de ese texto ya nosotros sabemos. Que cada quien muere ¿por qué? Por su error, por su culpa. Por su propia culpa. Eso está en Devarim 24:16. Se parece a Ezequiel 18, ¿verdad? Dice, es que las personas no son castigadas por las transgresiones de sus padres o de sus hijos. Sin embargo, a través del Derash, los sabios del Sanedrín 27b en el Talmud dicen, derivan de este versículo que alguien no puede testificar a favor ni en contra de un pariente cercano, como si a causa de implicara por el testimonio de. Estas interpretaciones no siguen necesariamente el significado literal de los pasajes bíblicos y ni siquiera las reglas de la lógica, pero es importante subrayar que siguen verdaderas reglas de construcción y del lenguaje que los sabios recibieron por tradición desde el Sinaí. Ustedes se dan cuenta qué es lo que los sabios interpretaron de eso. Que una persona que sea pariente de otro no vaya a testificar a su favor. ¿Entienden cuál fue la interpretación que ellos dieron? Cuando dice, los padres no morirán por causa de los hijos, ni los hijos por causa de los padres. Ellos interpretaron que si un padre está siendo acusado de algo, que un hijo de él no vaya a defenderlo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero eso fue lo que ellos interpretaron. Okay. Eso fue lo que extrajeron, esa fue la enseñanza que extrajeron de ahí. Es prácticamente lo mismo, pero desde otro ángulo. Por favor, nada que ver. Yo lo veo así. Yo no. Sí, porque al principio el texto lo plantea que de los padres a los hijos. En este caso es diferente. En este caso el que hizo una vagabundería fue el padre. Ajá. Y entonces aquí prácticamente aquí se le está aplicando al hijo. Bueno, escúchame. Se supone que el texto dice que si tú como padre cometiste un error, tu hijo no tiene por qué pagarlo. Es lo que yo entiendo. Entonces ellos interpretaron fue que yo como hijo no puedo ir a defenderte. No entiendo. Sí, eso fue lo que interpretaron. Eso está en Masejet Sanedrín, página 27b. Derivan de este versículo que alguien no puede testificar a favor ni en contra de un pariente. Ni a favor ni en contra de un pariente cercano. Como si a causa de implicara por el testimonio de. O sea, oigan la idea. Cuando él dice, el texto dice, los padres no morirán a causa de los hijos. Ajá, oigan dónde está el secreto. A causa de implica por el testimonio de. ¿Entienden ya? A causa de no es siguiendo el asunto de la causa, sino por testimonio de. Sino que la vida y la muerte depende del testimonio de Dios. Ajá, exactamente. ¿Entiendes? El secreto está a donde dice a causa de, sino por el testimonio de. Ahí es que está la diferencia. O sea, que los sabios no están siguiendo
en ese sentido, no siguen el texto literal, sino que es que nosotros tenemos que saber otra cosa también. Una cosa es explicar un texto como lo que significa y otra cosa es explicar el texto dando un significado, o sea, dando una enseñanza básica. ¿Entienden eso? Y hay textos bíblicos que se traducen como lo que significa y no como lo que dice. ¿Entiendes? Una cosa es lo que significa y otra cosa es lo que dice. ¿Entiendes? En este caso es lo que significa y no lo que dice. ¿Entienden ahora? Que no son tan literales. ¿Eh? Que no son tan Ajá. literales. En este caso no es como lo que dice, sino como lo que significa. ¿Entienden ahora? O sea que los sabios aquí en este texto no lo leen como dice, sino como lo que significa. Claro, en este caso la interpretación tiene más peso que lo que está escrito. Que lo que esté escrito, sí. Porque si tú lo aplicas como está ahí, te puede confundir, ¿entiendes? Puede aplicarlo de manera incorrecta. Además, acuérdense lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20 dice que Hashem visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Exacto. Ajá. Pero la interpretación de los sabios es siempre y cuando los hijos sigan el camino de los padres. Si no siguen el camino de los padres, se acabó ahí, la maldición se corta. Sí, porque yo, como me lo enseñaron al revés, yo he entendido siempre que es un poquito injusto que mi padre sea un delincuente y yo una niña buena que esté por otro camino diferente al que caminaron mis padres y que yo tenga que sufrir la consecuencia de la maldad de ellos, que es como nos lo han enseñado casi toda la vida. ¿Es una maldición eso? ¿Una maldición generacional? No necesariamente, No sino que si los hijos siguen el camino de los padres, porque usted sabe que los hijos no escuchan lo que usted dice, ellos hacen lo que usted ve. Lo que yo ven. Ajá, entonces si ellos lo ven a usted, ellos van a hacer eso. ¿Me entiende? Ese es el punto. Entonces, es muy posible que los hijos sigan el camino de los padres porque los padres le enseñaron a actuar de esa manera. Porque una escuela es la escuela y otra escuela es la casa. También hay otras leyes que no derivan de ninguna de las categorías mencionadas hasta ahora. No son... Déjame detenerme aquí. Entonces, fíjense qué sucede cuando una gente lee el texto bíblico sin la tradición judía, que entienden otra cosa. Eso fue lo que yo dije. ¿Entienden? El que lee el texto sin tradición va a entender algo diferente, no va a entender lo que la tradición judía está siguiendo. Lo podemos poner un ejemplo simple. ¿Cuál nombre le cae mejor a este país? ¿Quisqueya o Dominicano? Quisqueya. Pero sin embargo, las autoridades dominicanas no asumieron Quisqueya, asumieron Dominicano. Sin embargo, Dominicano es un nombre extranjero, mientras que Quisqueya es un nombre nativo. Ahora, ¿vaya a cambiar eso? Vaya, cámbialo. ¿Cómo te va a cambiar eso? Tiene que cambiar todos los registros de todo lo que hay en el país, de toda la documentación, de toda la historia, de todo, tiene que cambiarlo. Eso es lo que pasa con la Biblia en Israel. Dice una cosa el texto, pero lo que la gente entiende de eso es otra cosa. Y ya eso se ha recibido por tradición. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo, o nosotros no podemos, venir a cambiar lo que esa gente tiene por generaciones ya viviendo. La verdad que la Biblia dice cosas diferentes en cuanto hasta el mismo nombre de Jesús. El Yeshua, él se llama. No, porque ya eso es cuestión de traducción. Sí, de traducción. Eso es cuestión de traducción. Estamos Bien. hablando ya cuestión de cómo nosotros de interpretación, cómo nosotros leemos el texto y cómo lo lee una gente que ni siquiera hebreo sabe, ni siquiera no tiene la menor noción de cómo entender el texto hebreo, etcétera. No sabe nada de eso, no tiene idea de nada de eso. ¿Entiendes? No sabe nada de eso. Así de simple, no sabe nada. Él te dice que el que lee la Biblia, amén, la vida va a entender la Torah.
No. Lo que quiero decir es que para entender la Biblia como la entiende el pueblo judío, hay que leer las tradiciones. ¿Me entiende? Si no, usted la puede leer, pero no lo va a entender como ellos lo explicaron. Lo va a entender de otra manera. Sí, lo va a leer de otra manera. Y ellos son los que reunieron su libro. ¿Me entiendes? Ellos fueron los que reunieron su libro. Ahí no había ningún cristiano, ni ningún dominicano, ni nadie. Ahí no había nadie. Ahí no había nadie. Cuando esos libros lo pusieron ahí los que estaban, ellos fueron los que lo hicieron. Es más, el Dios de la Biblia es judío. Y el Jesús de la Biblia también. ¿Me entiendes? Y Jesús también, el que llaman en el cristianismo, también es judío. Y la Shekinah es judía también. Todo es judío. Claro. Porque el Eterno. Sí. ¿Quiénes formaron el canon del texto hebreo? Fueron ellos que lo hicieron. Pero los dogmas fue Roma. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no podemos cambiar eso. Claro, y fíjate que aunque el Dios de la Biblia es judío, la interpretación que los rabinos le dan es universal. Cuando nosotros vamos a hacer una verajá, ¿qué decimos? Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Haolam, ¿qué es Haolam? Del universo. Y los sabios no dicen del mundo. Rey del mundo, dicen no, rey del universo. Es así. El universo, el Eterno. Ajá, pero el Dios de la Biblia es tribal. No, el Dios de la Biblia es tribal. ¿Cómo tribal? Tribal, como la Biblia nos lo enseña, es tribal. Del clan de Yehuda. El reino de Israel se dividió en dos. Yehuda y Shomrón. Samaria. Ajá, entonces, el Dios, los escribas de Yehudá, de la época de David, de Ezequías, de Yoshiyahu, los Sánchez Knesset Hagedolá, los rabinos, los Tanaín, todos ellos son todos judíos. Todos son judíos. Entonces, la forma en que está estructurado el Taná es el clan de Yehudá que lo tiene. ¿Entiendes? Y lo hacen así. La forma, la estructura, cómo está escrito, es así que está escrito. Pero la aplicación que le dan es universal. Es así. Dice el Rabbi Tzvi Hirsch, dice, el razonamiento talmúdico es paralelo a la exégesis. Dice, también vemos que hay muchos casos en los cuales la ley oral no pertenece a ninguna de las tres categorías previamente mencionadas. Es decir, no por una explicación aceptada ni por la tradición oral desde el Sinaí, ni por Derash. Su base es la Sebará, el razonamiento talmúdico a través del intelecto humano. Esas leyes tienen la misma fuerza que las leyes bíblicas, tal como vemos al comienzo del tratado de Zebajín 2a. Yo creo que el tratado de Zebajín habla sobre... Vayan a ver si es sobre los korbanot. Vayan a ver si es sobre los korbanot. Vayan a ver de qué trata el tratado de Zebajín. Préstame, no le ponga la mano a eso. Pero te invente, qué raro. Parece que le echaron gas. Sí, está frío. Pero no sé, no quiere nada. Está funcionando. Con P. Zebajín con Z. Ajá. ¿Alguien tiene alguna menta, algún chicle por ahí? Tú tengo chico. Sí. Déjame allá. Eso es la de que... Aquella. Y que caiga un mesilla. Ok. Atrás de ti. Sí. De repente, esa vaina. Eso es... ¿De dónde que tú sacas eso? Lo ve en YouTube y yo no lo vi en video.
ninguna foto. Yo no me vi usted. Yo no sabía. Entonces, no le digo yo que entonces, siempre le digo que si la Torá hubiera sido el libro, hubiera sido el texto, ¿verdad? Ajá. Para todos los seres humanos del mundo. Yo me imagino que... No es que la Torá siempre ha estado, es que la gente no conoce la tradición, más. Es que no conocen la tradición. Porque todo el mundo tiene la Biblia. Yo tengo 3 abril. Todo el mundo la tiene. Ok, Lo que la gente no conoce es la tradición. ok. Yo nunca me abrigo. Pero la razón que no la conocen es porque ellos están prejuiciados con la tradición. Ok. ¿Entiendes? Entonces cuando usted prejuicia la tradición, no, que esos son mandamientos de hombre, no, qué sé yo cuánto. Entonces empiezan a decir esas cosas. Y ese prejuicio no les permite entenderlo. Ok. Ujú. Yo digo que si no existiera el catolicismo ni el cristianismo, otra cosa fuera el mundo, porque ellos son religiosos y el Eterno no es religioso. El Eterno lo que quería imponer, mira, los 613 mandamientos para hacer una sociedad real. Eso es lo que yo entiendo, que fuera, no voy a decir perfecta porque solamente él, pero mira, donde se conviviera, que todo el mundo tuviera oportunidad de ser feliz y de desarrollarse como ser humano. Es lo que yo entiendo que no se ha llevado a cabo, y yo creo que yo lo veo así, usted me puede corregir si no es verdad, que la Iglesia Católica y lo que viene de atrás de la Iglesia Católica, que son los musulmanes y toda esa gente, lo que le han hecho un daño a la humanidad. Porque viendo el único para mí que es democrático y realmente todo el mundo tiene derecho, es derechos reales, ¿sabes? Lo que yo veo, simplemente, humildemente digo, es la Torá, porque después lo otro ha sido un daño al mundo, lo que yo veo, que ha venido detrás, como que de ahí ha salido, pero no nada bueno. Ha salido, eso es lo que yo veo, ¿sabes? El problema es que no podemos ignorarlo todo, porque si hoy día nosotros conocemos la Torá fue por el desarrollo de eso, del cristianismo. ¿Entiendes? No lo hubiéramos conocido. Probablemente no. Pero, ¿tú crees que no se hubiera expandido? Es que es un escalón, Tomás. Sí, usted tiene que verlo como un filtro. Tiene que verlo como un filtro. Antes de llegar allá. Sí. Claro. Exacto. El que viene aquí ya viene con un nivel de conciencia mayor. ¿Por qué? Claro. Porque ha sido filtrado por diferentes etapas. Ya pasamos por eso. Ya han pasado por eso. Claro. Entonces, todas esas cosas generan experiencia. Y todas esas cosas son experiencias, cuando uno se puede arrepentir de eso, sino que eso sirvió de calón. Sirvió de base. Nos ayudó, por eso estamos aquí. Para despertar, ¿me entiendes? Okay. Claro, por eso estamos aquí. Entonces, eso, lejos de lamentarnos, es agradecerle al Eterno. Sí, por eso, ¿me entiendes? Claro. Él permite todo. Claro. Todo lo que hay es porque lo permitió. Exactamente. Entonces, tenemos que agradecer al Eterno por eso. ¿Entiendes? Dígame, Sara, ¿de qué habla Sebajín? ¿Es de los Corbanot? No lo encontré. ¿Cómo que no? Escríbamelo ahí porque no lo encontré. He encontrado Sebajín. Vamos a aprovechar, ¿Ya tú quieres comer? vamos a aprovechar, no, vamos a aprovechar la pausa. Una pausa ahora para uno. Oíste, Oíste, Sara, dile, manita, Angelita, dice mi querido hijo, Michael, que por qué no aprovechamos la pausa y que No, comamos. no, así, sino que va a aprovechar la pausa para lo que falta comprar, para que siga dando Ah, espacio. sí, déjame bajar a comprar un jugo, porque no hay jugo para, déjame yo ir. Por eso es la cosa que se falta. Sí, Pan, el pan está lo aquí. trajeron, el bus. Sí. Míralo ahí. Sí, que no pudo. Sí, los vasos están aquí, yo los trajo, yo los compré. ¿Qué? Yo voy a bajar a comprar ¿Y qué pasó? jugo, porque fue que no pudo venir su papá, que él iba a traer. A la pausa, la pausa. Escríbamelo, por favor, en la pizarra, así yo lo busco. Lo pongo en el pausa. Para el video.